Tiempo matutino con Dios. ¿Cómo mantener la liberación? Después de usted ser liberado por Cristo en cualquier área, es mantenerse firme en el Señor, velando y orando para que el diablo no vuelva a oprimirle. Y vamos a estar mirando algunos textos bíblicos y comenzamos con el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, el versículo 36, cuando dice: estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. En oración es la armadura del cristiano. Satanás tratará por todos los medios de recuperar su arraigo en usted. Pero déjeme decirle que depende de su entrega y de su consagración. Ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, el versículo 43 al 46, dice: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa: regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre o a esa persona como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquella persona, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada, a esta generación. Necesitamos acercarnos a Dios y mantener puertas cerradas. Cuando estamos hablando de puertas cerradas, tiene que ver con la tentación y huir de esa tentación, huir del pecado, porque es una trampa engañosa de Satanás. Cuando el espíritu inmundo, vuelvo a repetir, ha salido del hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces se dice: voy a volver a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus aún más malos que él. Entran y se aposentan allí, y el estado último de ese hombre o de esa persona viene a ser peor que el primero. Si por el contrario, cuando Satanás vuelve contra ti, te encuentra lleno del Espíritu Santo, tendrá que resistirse, tendrá que renunciar, tendrá que abandonar lo que ya está ocupado por la misma santidad. En Efesios también nos está hablando, y es importante tener en cuenta estos textos para que de antemano lo vivenciemos. Ahí en Efesios también nos está diciendo, en el capítulo 5, el versículo 18, dice que no se emborrachen, no se embriaguen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, es llenarse del Espíritu Santo, es llenarse del poder de Dios, es llenarse de la misma unción. Satanás no podrá entrar en ese caso, ni oprimirte aunque se busque todos los refuerzos que quiera. La persona liberada tiene que mantenerse llena del Espíritu, y esto se consigue en abundante oración. Esto solo se consigue viviendo conforme a la palabra de Dios. Esto implica viviendo una vida conforme o llevando una vida conforme al Espíritu. Tú y yo tenemos que mantenernos en una vida firme en la oración y el ayuno, en la obediencia a la palabra de Dios. De igual manera, el apóstol Pablo dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder sostenernos contra los ataques engañosos del diablo. Es lo que el Señor le dijo a Josué: no te apartes de mi ley, su palabra, ni de su palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que tengas buen éxito en todos tus caminos. No se aparte de tu boca este libro de la ley,
Antes medita en él día y noche para que observes y practiques todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará en tu camino y tendrás un buen éxito. Hay que orar con el conocimiento de la palabra, y para conocer la palabra día tras día yo debo de estudiarla, debo de indagar, debo de investigar, debo de meterme en ella conforme a lo que está escrito en San Juan 5:39, que nos manda que a escudriñar las escrituras, a estudiarla. La Biblia se lee para estudiarla. La Biblia es un libro de estudio. La Biblia es un libro que hay que digerirlo día tras día. En cuanto vengan pensamientos negativos o contrarios a tu liberación, eh, o ataques que vengan en contra de tu vida, la posición es enfrentarla, confrontarla, atacar enseguida al diablo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo maravilloso de Jesús cuando vino la tentación a través del maligno y Jesucristo lo atacó, sacó la espada, que es la palabra de Dios, y no hay otra forma de hacerla. Por eso es importante estudiarla para tener conocimiento. Una oración eficaz es cuando la hacemos fundamentadas en la palabra de Dios, donde de esta manera no debemos, ni podemos, ni necesitamos titubear. Atacarlo con la palabra y atarlo en el nombre de Jesús es nuestra tarea, es nuestra función. Los demonios tratan de penetrar nuevamente atacando la mente de la persona. No apoyes de ninguna manera pensamientos negativos. De tu boca debe salir, igual que de tu mente, de tu corazón debe salir palabra de Dios, el lenguaje de Jesús, que es la palabra viva y eficaz. Una palabra que es más cortante que espada de doble filo. No debemos de expresar palabras negativas desde ningún punto de vista. No creas que vienen de tu mente. No, no son realmente tuyos, sino del diablo. Recházalos con la palabra. Habla siempre positivo. Habla fe. Habla la palabra y solo lo que te edifica. No hagas confesiones negativas o de dudas. Esto sería favorecer al enemigo para que tome dominio sobre ti. Habla siempre victoria por la fe en Jesucristo. Lo que tú hables, eso eres. Habla fe y habla positivo y habla su palabra y serás más que un vencedor y tendrás que la vida abundante que Cristo prometió. En, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, el versículo 23, dice: pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo haces con duda, sino que creyendo que ha de suceder lo que dices, entonces sucederá. Entonces sucederá. Depende de tu posición de fe, depende de tu actitud de fe. De igual manera, ahí en el libro de Filipenses, el capítulo, quiero que vayamos a Filipenses, el capítulo 4, el versículo 13 dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. En la versión Dios habla hoy, dice a todo. ¿Gracias a quién? A Cristo, que es el que nos fortalece mediante el Espíritu Santo. Así que apártate de los entretenimientos carnales y de toda mundanalidad, de cosas que abran la puerta al diablo para volver a entrar. Sé humilde y obediente para con tus superiores, para con tus autoridades, pues esto te dará ¿qué? Te dará gracia con Dios. Alaba a Dios en todo tiempo. La alabanza es una manera también de acercarnos reconociendo lo que Dios hace.
La adoración es reconocer y exaltar al Dios que todo lo puede, al Dios que solo es Él. ¿Y Él vive en qué? Dios vive en la alabanza, Dios vive en la adoración. Alábalo con tu boca y apláudelo, según dice Salmos, todo el capítulo 144, 149 y el Salmo 150. La alabanza combate al enemigo. La alabanza debilita al enemigo. La alabanza y la adoración debilita y ahuyenta, retira y aparta al maligno. Ora siempre en el Espíritu. Como dice Efesios, ahí el capítulo 6 nos está hablando de orar en el Espíritu. Efesios, ahí el capítulo 6, el versículo 18, cuando dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por quién, por el Espíritu Santo. Manténganse alerta, sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. En este caso también la intercesión por otros. Orar con gemidos, lo dice Romanos el capítulo 8, el versículo Romanos 8, quiero que vayamos a mirar. Romanos 8 nos está hablando de orar con gemidos, gemidos que salen del corazón, gemidos que son guiados por el mismo Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Orar en lenguas y con lágrimas. Nos lo dice también ahí en 1 Corintios 14, 15 y también en Joel. Orar con un corazón compungido, con un corazón quebrantado, orar con un corazón humillado, orar en lenguas es orar en el Espíritu. Porque es que esto, ¿qué va a hacer? A edificarte en la fe. Y hará muy difícil de esta manera que el diablo pueda tomar arraigo sobre ti. Por tanto, debemos de mantenernos firmes en la congregación, firmes en la presencia de Dios, firmes en la oración, firmes frente a los ataques del maligno, acercarnos y estar firmes en la línea de batalla, como dice la misma palabra. En Hebreos, ahí el capítulo 10, el versículo, quiero invitarles a que leamos Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25, cuando dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros y tanto cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Es el tiempo de estar unánimes, congregados en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo corazón, en una misma adoración. Tener el mismo espíritu, unánimes, juntos en armonía. No faltes a los cultos, ni llegues tarde, ni te salgas antes de tiempo. No des lugar al diablo. Esta es una manera de dar lugar al diablo. Por tanto, debemos de mantenernos bajo autoridad, tanto los creyentes como los ministros y como las familias de ministros, con un corazón rendidos, todos unánimes, ¿en qué? En un mismo espíritu. También ahí en Hebreos el capítulo 13, el versículo 17, nos está haciendo un llamado, una exhortación a la obediencia. Cuando dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para nosotros, para ninguno de los que estamos en la congregación. El mayor provecho
es hacerle el trabajo fácil, asistiendo, permaneciendo y obedeciendo, como dice las Escrituras. Ríndete totalmente a Cristo, amigo, hermano, ministro. Procura que todos tus pensamientos y acciones sean conforme a su naturaleza, a la naturaleza de Dios. Vive en Cristo y para Él. Y pídele que sus frutos se manifiesten en ti plenamente. Como dice Gálatas 5, del 25 al 23, sobre lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Ten fe inconmovible en Él, en Cristo Jesús. El Señor siempre está para favorecernos. Dios siempre está para ayudarnos mediante el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, el que nos alienta, el que nos anima, el que nos instruye, el que nos permite un conocimiento, el que nos da sabiduría, el que fortalece nuestra fe, el Espíritu de Dios. Y en Primera de Juan 5, 4, Primera de Juan 5:4, que dice, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado victoria sobre el mundo. Nuestra fe en nuestro Dios, nuestra fe en la palabra que el Señor dejó como nutriente a nuestra alma. Amén. Él nunca falla. Dios es fiel y verdadero. Fiel y verdadero es Cristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.